Empezamos entonces con el primer bloque de este For Summit Energy. Gobernador Omar Gutiérrez, desde Neuquén, muchísimas gracias por participar de este encuentro. Muchísimas gracias a ustedes por esta participación, por este encuentro en estos tiempos difíciles y complejos en los cuales hay que seguir construyendo acuerdos de la mano del diálogo y de encontrarnos en los puntos de coincidencia que son los que van a ir permitiendo ir superando las distintas diferencias y concretar toda la potencialidad que en las distintas actividades tiene el país. Gobernador, lo comentaba en la presentación, el agradecimiento tiene que ver aparte que ahora en breve estará recibiendo al ministro de Salud, Ginés González García, que está arribando a Neuquén, tengo entendido, para proyectos actuales y a futuro en relación a la pandemia. Por eso es especial el agradecimiento por su participación. Pero ahora sí empezamos, este es un evento de energía, oil and gas. Neuquén tiene un rol protagónico, usted como gobernador, por supuesto, que es una de las voces más esperadas. Entonces quería consultar, la primera pregunta es inevitable, con el actual panorama marcado por la pandemia y el impacto que tuvo en todas las actividades, sobre todo en el sector de hidrocarburos, conocer cuál es su análisis para la salida, la recuperación de esta situación y cuándo vamos a volver a los niveles históricos de actividad y de inversión que son fundamentales para el desarrollo. Bueno, a mí me parece importante, dice que Chaplin decía, cada vez que se corría el telón había que... La obra de teatro es como cada instante de nuestra vida, hay que vivirla intensamente, ¿no? Saltar, llorar, sonreír, gritar, cantar, jugar, trabajar. Este fenómeno imprevisto que afecta y a generar una crisis mundial en toda la humanidad, así como llegó de manera no prevista, tampoco sabemos cuándo habrá de aparecer la cura y la vacuna. Se sabe muchísimo más del virus. Lo que sí tenemos claro desde un primer momento es que hay que aprender a convivir con el virus. Un nuevo convivir para vivir, el virus llegó para que nos cuidemos. Y si aplicamos irrestrictamente los usos, hábitos y costumbres, los que estamos de acuerdo y los que no estamos de acuerdo. Acá el secreto, la llave del triunfo contra esta pandemia es respetarnos, cuidarnos. Y en el ámbito estrictamente laboral, cumplir con esos protocolos. Y esto es lo que nos va a permitir intensamente y diariamente volver a invertir, a producir, a trabajar. Nosotros, yo les hice llegar unas placas, la cantidad de equipos que teníamos antes de la pandemia se van a ver visto recuperados y acrecentados para marzo del año que viene. Y esto es fruto de decisiones que se adoptaron y que seguiremos adoptando. Por un lado, es imposible pensar que de esta no salimos con la gran turbina del desarrollo que es la actividad privada. Hay que acompañar, hay que promover, hay que estimular la inversión privada. Y para esto es necesario establecer acuerdos. Y los acuerdos ¿por qué? Porque para que se genere el flujo necesario de financiamiento para la inversión es necesario recuperar la confianza. Y para que haya confianza, lo que tenemos que encontrar y lograr la estabilidad macroeconómica son los acuerdos. Y esto es lo que tenemos que hacer. Y esto es lo que estamos haciendo con la industria, por ejemplo, de Vaca Muerta, en el cual hemos logrado nuevos acuerdos laborales y sindicales que permiten ir reactivando paulatina y progresivamente la industria, frente a una situación también inesperada de incertidumbre, que es cómo habrá de recuperarse tanto la demanda interna como la demanda internacional, en la cual si el principal patrón para enfrentar la pandemia, o uno de los principales, además de los usos, hábitos y costumbres, es disminuir la circulación, esto impacta directamente en la demanda y el consumo de combustibles. Por eso fue tan importante que el Gobierno Nacional haya establecido una disminución de la presión impositiva para las exportaciones, tan importante que hayamos consensuado y lanzado el Plan Gas 4, tan importante haber logrado los acuerdos de sustentabilidad laboral con los distintos sindicatos acá en la cuenca neuquina, con YPF y con cada uno de los actores de la industria.
Es muy importante también tener claro que de esta se sale con más eficiencia y competitividad. Si la demanda cae en el mundo, sin lugar a dudas que la posibilidad de penetrar y llegar a esos mercados y satisfacerlos, tanto en el mercado local como internacional, y no me refiero tan solo a la colocación del producto, sino a la captación de las inversiones, tiene que ver con la eficiencia, con la competitividad y con la productividad. Y aquí en Vaca Muerta estamos transitando esa huella de ese buen camino, en el cual, por supuesto, todos los días jugás y competís. Cada vez que se decide una inversión hacia Vaca Muerta, se la compara con otras cuencas. Y son empresas que están en el mundo entero. Sin lugar a dudas que para mí también me parece muy importante que la articulación de los estados nacional, provincial y municipal en poder acompañar para que esas inversiones tengan estabilidad macroeconómica, eficiencia y competitividad. Sin lugar a dudas que en una situación de crisis como la que estamos transitando, me entiendo yo que es muy importante apalancarnos también en las compañías más fuertes para poder desde ahí apalancar, refiero a generar las condiciones que permitan que aceleren con las espaldas que tienen el flujo de inversión comprometida. Aquí en la cuenca neuquina hay alrededor de 200.000 millones de dólares comprometidos. Ustedes saben que hay una tercera parte de Vaca Muerta concesionada, pero tan solo en producción masiva que ha permitido recuperar, no solo y compensar el declino, sino recuperar niveles históricos de producción de petróleo y gas, volviendo a ser Neuquén la principal productora hidrocarburífera, productora de petróleo y gas. Tan solo en producción masiva, en desarrollo industrial, está el 6%. Esta es una gran industria. Esto replica y multiplica en los comercios, en las estaciones de servicios, en los hoteles, en los bancos, en la construcción, en la industria, en las pymes. No solo acá en la provincia de Neuquén, sino, ustedes saben la cantidad de pymes instaladas a lo largo del ancho del país que se apalancan con el desarrollo de Vaca Muerta. Entonces, esas grandes compañías, si articulamos como lo venimos haciendo y aceleran sus flujos de inversión, sin lugar a duda que va a permitir replicar, va a permitir compatibilizar, compaginar, integrándonos con las pymes y las medianas empresas para llevar adelante el desarrollo que está previsto. Aquí sí tenemos un gran desafío. Para mí nosotros nos jugamos principalmente en los próximos 4 o 5 años el futuro de Vaca Muerta. El nivel del dial, el nivel, la dimensión del volumen del desarrollo. Es decir, Vaca Muerta tiene un pasado, tiene presente y tiene futuro. Y nosotros tenemos que encontrar los distintos acuerdos, desde ya que tienen que ser eminentemente políticos, desde la esfera política hay que potenciar estos acuerdos que permitan acordar con el sector privado, con las cámaras empresariales, con las empresas, con las pymes, con los sindicatos, de manera tal de acelerar y que Vaca Muerta tenga cada día mayor presencia. Vaca Muerta es una de las principales turbinas junto al turismo, junto a la actividad productiva de la pampa húmeda, junto a la minería y algunas otras actividades que va a permitir generar y resolver de cuajo y de raíz los problemas, los sofocones, los traspiés macroeconómicos que tiene el país, porque permite generar las divisas que necesita el país para refundar, ganando en estabilidad y en crecimiento macroeconómico del país. Y lo hace, fíjense ustedes, el plan gas que hemos trabajado y consensuado, va a permitir no solo enfrentar y detener el declino de la producción de gas, recuperando la producción histórica. Yo entiendo que mis estimaciones dan para el segundo semestre del año 2021, sino también que en el verano del 2022 va a permitir generar saldos exportables. Y esos son divisas que se generan, divisas que dejan de importarse, que dejan de irse del Banco Central para comprar un producto básico y esencial como es la energía, que junto a la educación y los alimentos son los 3 elementos fundamentales y esenciales que hacen a garantizar porvenir y futuro, sino que además de la sustitución de importaciones, también los dólares que ingresan por inversión nacional o extranjera y los dólares que se generan por la exportación de nuestra energía. Entonces, gobernador, una consulta antes que se me pase. Recién una frase que ya la había comentado alguna vez, que es: en los próximos 4 años se define el futuro de Vaca Muerta. ¿Cuál es el principal desafío u obstáculo
que hay por delante para que esa definición sea favorable? ¿Qué es lo que no tiene que pasar para que en esos 4 años donde se define el futuro de Vaca Muerta, ese futuro no sea un futuro oscuro, digamos? ¿Cuáles son los obstáculos principales a superar? Bueno, cuando digo el futuro, no lo digo en sentido traumático, lo digo en sentido de que es muy importante. Son tiempos, hay tiempo al tiempo. Nosotros hemos llegado hasta aquí y ahora tenemos que acelerar. Esto es como, nosotros siempre decimos de Vaca Muerta, estamos enamorados como un hijo. Le enseñamos a gatear, después de gatear empezó a caminar, después a correr. Vamos en primera, hay que pasar a segunda. Inclusive en este contexto hay que pasar a segunda, porque vos fijate qué importante ha sido poder llegar con la producción de Vaca Muerta a las góndolas de los supermercados del mundo. No se conocía nuestro petróleo. Hoy nuestro petróleo, gracias a la excelencia de esta producción, compitiendo con las otras cuencas, pudimos llegar a todos los países del mundo y hoy tenemos otra posibilidad más de apalancar y de ampliar este flujo positivo de inversión, de producción, de trabajo. Hay que profundizar la competitividad y la eficiencia. Y ha quedado muy claramente demostrado que la eficiencia y la competitividad no son telegramas de despido, son telegramas de alta, son nuevos puestos de trabajo. Es importante consolidar a Vaca Muerta como política pública. Ya nadie desconoce, nadie critica, nadie desvaloriza la importancia estratégica y estructural que como política pública tiene Vaca Muerta. Pero además... Hay un consenso que atraviesa la grieta, digamos. Yo pienso que es importante que terminemos de visibilizar cómo impacta Vaca Muerta en los distintos órdenes de las distintas actividades económicas y del desarrollo social. Si vos tenés energía más barata, más cantidad de energía, es probable que tengas precios más competitivos y más baratos. El 50% de los domicilios en el país no tienen gas. Es importantísimo poder plantear el desafío y el sueño de una planta de liquefacción. Pero esto es como una escalera, es escalón por escalón. Lo primero que tenemos que hacer es reactivar, como estamos haciendo, la industria del petróleo y el gas. Es, en materia de gas, la posibilidad de llegar al 45 o 50% de los domicilios que no tienen gas en el país. Es la posibilidad de atender el mercado local, el mercado nacional. Luego, el mercado regional, llegando con exportaciones a Brasil, a Uruguay, a Chile, lo venimos haciendo. Y luego sí, el plano internacional. Entonces es necesario establecer los acuerdos y los dispositivos para atacar, para dar respuesta, para contener esos 3 clientes, esos 3 mercados. Y cada vez que vayamos avanzando en dar respuesta a un sector, vamos a ir ganando en eficiencia, en productividad, lo cual nos va competitividad, lo cual nos va a permitir ir dando luego el otro salto al otro escalón. Entonces, el camino es ahí, no son caminos confrontativos. Gobernador, mire, en petróleo, cierro con lo de petróleo. El petróleo, antes de la pandemia se producían 550.000 barriles día de petróleo y se estaban exportando 50.000 barriles día de petróleo. Neuquén llegó a producir 170.000 barriles día de petróleo y teníamos una proyección para fin de este año de 230.000 barriles día de petróleo. Esto es, lo que dejó de pasar es la consecuencia de la pandemia. Estamos en 160.000 barriles. Entonces vienen y me dicen, bueno, pero estás cerca de los 170 que producías antes de la pandemia, estás recuperándote. No. La curva era otra. La pandemia tuvo como consecuencia que dejamos de poder crecer a esa tasa que lo venían haciendo. Entonces, hay que encontrar la vuelta. Yo creo que hemos logrado disminuir la presión impositiva para abrir el mercado de las exportaciones. Hemos logrado el Plan Gas 4. Hemos logrado promover las exportaciones. Tenemos la infraestructura para exportar petróleo. Yo te diría que debe haber aproximadamente una capacidad de exportación de petróleo incremental, porque atendido el mercado interno, con los 550.000 barriles está atendido el mercado interno, es la situación inversa al gas, con lo cual cada barril que se produce es directamente incremental y va directo a ese incremental 100% relativo y absoluto a la senda de la exportación, con lo cual son divisas para el Banco Central. Entonces ahí yo te diría que andaremos alrededor de 200.000 barriles día de petróleo que podemos llegar, que es incrementales a producir en los próximos años y generar senda exportadora. Sí tenemos un tema importante para mí por resolver también, que son
las adecuaciones de precios internos. Yo creo que ahí es necesario, más allá de alguna cuestión impositiva que puede estar quedando, que está pendiente, y que cuando vos entras a una cancha a jugar tenés que tener las mismas reglas. Y la amortización acelerada la degradación de la amortización acelerada de la inversión en bienes de uso para impuestos a las ganancias es un tema que tenemos pendiente. Otro tema que tenemos pendiente es establecer el mecanismo, dando las garantías suficientes, que no va a impactar en el precio del mercado de cambios. Es importante establecer y discutir y consensuar las disponibilidades de esas inversiones extranjeras que habrán de venir, ya sea con los distintos fines. La remesa racional, sustentable y sostenible de las utilidades, el giro de las divisas para el pago del financiamiento de las inversiones que dieron lugar al desarrollo, es decir, esas inversiones que hoy están comprometidas y no están viniendo, tienen que tener las garantías suficientes de la libre disponibilidad del producido, del financiamiento de dichas inversiones. Y ahí esto está, es lo que va a acelerar esas inversiones. Es el factor argentino, ¿no, gobernador? Digo, a la crisis global del petróleo, Bueno, a la crisis de la cuarentena pandemia, se le agrega el factor argentino de ese marco de incertidumbre que tienen las compañías a la hora de finalmente invertir. bueno, pero ahí nosotros venimos, yo quiero dar es decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué están haciendo los científicos en el mundo para encontrar en tiempo récord en un año una vacuna? Trabajando. Están trabajando. Y esto es lo que tenemos que hacer. Y si usted ve para atrás, 6 meses, un año y medio, 2 años, 3 años, verá cómo hemos avanzado, vamos por el buen camino. Cuando yo hablo de 4 o 5 años es porque entiendo que tenemos todos el desafío en los próximos 4 o 5 años de acelerar el desarrollo. Y esto es, acá quiero redondear 2 o 3 temas. Uno es que cuando se habla del costo fiscal del plan gas, momentito, es una inversión pública. No es un gasto público, es una inversión pública. Porque a esos pesos que van a tener como destino promover la industria y la producción del gas, hay que detraerle las divisas que si no hubiésemos tenido que girar fuera del país para importar. No hay posibilidad de no producir. Si no producís, tenés que comprar. Y no te lo regalan, no es barato. Entonces el costo de oportunidad de ese costo fiscal es la inversión pública, que genera más inversión, que genera más producción, que genera desarrollo laboral y que genera recaudación para los fiscos provinciales, municipales y nacionales. Entonces no hablemos de gasto, hablemos de inversión pública. Además de que podemos salir al mundo colocando nuestros productos. Nosotros tenemos que abrir, potenciando con eficiencia y productividad en la articulación de políticas públicas del sector público y privado, el mercado local y el mercado internacional. No es mercado local versus mercado internacional. A veces caemos en esa falacia contradictoria o de disputa. Entonces, nosotros lo venimos haciendo. Ahí siempre yo recuerdo una frase que, si me permiten, la digo de un economista Reazo, dice, abajo la riqueza de nuestro subsuelo, arriba los argentinos. Demostrémonos que los argentinos somos capaces, con acuerdos, de liderar y conducir y estar a la altura de las potencias a partir de nuestras riquezas y de los planes. Y entonces aquí yo lo que creo que es importante, establecer un plan, establecer planes estratégicos para los sectores económicos del país, que habrán de permitirnos salir adelante. Lo es la producción en la pampa húmeda, lo es el sector de la minería, lo es el sector del turismo y lo es el sector de vaca muerta. Y no es establecer prebendas o preferencias o subsidios hacia este sector. Es la necesidad, la conveniencia. Y te diría que el compromiso y la responsabilidad como políticas públicas de sacar el país adelante. Entonces, a esto que vos le decís, Argentina, ¿no te parece que si nosotros desarrollamos estas turbinas privadas, si generamos la inversión nacional y extranjera, ganamos en competitividad, atendemos el mercado interno, hacemos competitivos y sustentables las distintas actividades del mercado interno a partir de generar energía más barata, y además generamos una curva positiva de producción exportable, ¿no habremos de contribuir a evitar que el país tenga nuevos sofocones macroeconómicos? A esto es lo que tenemos que acordar
y establecer metas concretas con objetivos en el cual el sector privado, a partir de estas condiciones, también se complementa en un flujo de inversión y de producción y de trabajo anual. Esto es lo que estamos haciendo en la provincia de Neuquén. Y esto es lo que hay que hacer en el país. Y gobernador, con respecto al barril criollo, que bueno, fue una herramienta, un auxilio que solicitó la industria debido a la crisis del petróleo, del sector a nivel global, ¿cómo va a evolucionar en esta etapa? ¿Cómo cree que va a seguir la situación? El barril criollo es muy importante porque establece un piso, un mínimo de precio garantizado que permitió y permite sostener, frente a oscilaciones bruscas del precio internacional del petróleo y del tipo de cambio, niveles de inversión y de empleabilidad. Esto es lo que permite. Entonces, es muy importante y es necesario que los distintos actores del sector privado lo comprendan y lo entiendan y haya una actitud solidaria de entre ellos para con ellos. Y que el Estado, como lo venimos haciendo, asuma la responsabilidad de construir y promover esos acuerdos y, si no, arbitrar y definir y decidir. ¿Qué le...? Sí. No, te escucho. Lo interrumpí, diga, siga, por favor. Creo que vos sabés que establecía X cantidad de días, si el precio internacional se iba arriba de ese precio sostén, creo que el espíritu del presidente, o sea, el espíritu del presidente, mi espíritu y el de los gobernadores y el de todos los actores de la industria, no era que si luego se daba esta situación imprevista de una suba y una baja y no había cláusula de reingreso, entonces quede no respetado ese precio, ¿no? Entonces, es una política pública que se aplicó y que se ha aplicado con los distintos gobiernos nacionales. Se aplicó en los últimos 3 gobiernos nacionales. Entonces, y los resultados fueron positivos y están arriba de la mesa, con lo cual es un dispositivo de política pública. Estos son los dispositivos, como también establecer, antes no cerré la idea, esto que a mí me parece importante, cómo funciona este tipo bandoneón o fondo anticrisis o antiprecios, la necesidad de secuencial, progresiva y cronológicamente, temporalmente, atemperar las oscilaciones bruscas y pendulares de los precios internacionales, cómo funciona el precio del cobre en Chile. Es decir, sería importante que podamos acordar las adecuaciones de esos precios internos, de estos commodities, porque estamos todos de acuerdo. Entonces no me parece justo que se le cargue el costo político al gobierno de turno cuando tiene que producir estas adecuaciones. Qué bueno sería que esto esté, por ejemplo, establecido en un debate en el Congreso y en el marco de una ley. Me parece que sería importante. Creo que esto nos fortalecería todo. Son los grandes acuerdos que tenemos que hacer. Y por aquí pasa por esta necesidad de encontrarnos y decir, bueno, estamos de acuerdo en esto, en esto, en esto, en esto. Lo decimos, lo escribimos, lo firmamos y lo cumplimos. Más allá de que nos toque ser oficialismo u oposición u oficialismo. Una vez más, el resto de los temas. Es el gran desafío, ¿no?, de buscar los temas, la visión que acompañe un proyecto de largo plazo, independientemente de quién es gobierno y quién oposición. Supongo que esto también incluye a la ley de hidrocarburos, la necesidad de una seguridad jurídica para las compañías. Es como un largo hilo que va y viene en todos los temas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una ley de hidrocarburos que ha permitido detener el declino de la producción en su totalidad, apostando, fomentando y desarrollando tanto el convencional como el no convencional. Y se ha cumplido, porque también hay otra cuestión. No es, es tan importante el debate y la sanción de la normativa que dé previsibilidad y seguridad, confianza y certeza jurídica y económica, como el apego y el cumplimiento de esas normativas. Y esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Entonces, yo cuando planteo de los próximos 4 o 5 años es porque estoy imaginando un horizonte en el cual en 10 años nosotros tenemos que tener
totalmente consolidado Vaca Muerta. Entonces, en esos 10 años por delante que tenemos a partir de ahora, que incluye enfrentar y transitar las consecuencias de esta crisis, de esta emergencia, de esta hecatombe económica, sanitaria, energética, mundial, de toda la humanidad, bueno, tenemos un horizonte de 10 años en el cual tenemos que hacer los deberes. En esos 10 años, cuando uno los extrapola y las trae para acá y ve el punto de partida, reconociendo todo lo que hemos hecho hasta acá, que es muy importante lo que hemos hecho, es muy importante, porque nos demostramos, primero nosotros los argentinos, y le demostramos al mundo que éramos capaces de construir en realidad la potencialidad de Vaca Muerta. No solamente estaba en la bibliografía, en los papeles, o en un experimento, en un análisis, o en un diagnóstico en determinado lugar de la superficie de Vaca Muerta, sino que logramos empezar a producir en términos industriales. Vaca Muerta no es tan solo una actividad hidrocarburífera, es una industria. Entonces, cuando uno proyecta esos 10 años, a partir de la proyección de la demanda de las fuentes de energía alternativas, porque vamos, como tenemos por primera vez en la historia nosotros un parque eólico, a la generación del desarrollo de energías limpias, alternativas y no contaminantes, es necesario entonces acelerar. Y para eso, en este horizonte de 10 años, estamos pudiendo visionar, proyectar cuáles son nuestras necesidades en los próximos 4 o 5 años. Gobernador, ya la última. ¿Cree que en este punto central, a modo de síntesis, Juntos por el Cambio y el PRO comparten más de lo que se diferencian con respecto a la visión de Vaca Muerta? ¿Es quizás uno de los temas que más consenso pueden lograr, o también la polarización y la grieta se filtra con fuerza en este tema? ¿Es optimista en este punto o cree que todavía hay un camino por recorrer? Creo que hay un error en la pregunta, te la reformulo. Dijiste Juntos por el Cambio. Perdón, sí, disculpe. Cristina, tres gestiones, ¿no? Cristina, Macri y Alberto, perdón. Es decir, por eso lo dije al principio. Está fuera de discusión la importancia estratégica y estructural que tiene Vaca Muerta para el desarrollo del país. Está fuera de discusión que tenemos en Vaca Muerta la posibilidad de la construcción de una verdadera política pública, porque irradia, porque contagia, porque impacta a todos los sectores. Cuando usted define ahora la promoción en el precio de boca de pozo para generar la reactivación y enfrentar el declino de la producción de gas, y habrá de tener subsidios. Los subsidios tienen que estar destinados a los sectores más vulnerables y tienen que ser subsidios que estén referenciados de manera tal que permita su control y seguimiento, porque va a haber un proceso de recuperación económica en el país, con lo cual se va a ir recuperando también empleo y salario real. Vaca Muerta ataca, es una de las herramientas que permite el cuajo de raíz atacar los avatares macroeconómicos, las limitaciones de las reservas del Banco Central, la inflación, la pobreza, la recesión. Para esto es necesario acuerdos políticos que generen estabilidad. Estabilidad. La estabilidad primero debe ser vinculado a esto política, ponernos todos de acuerdo. Lo principal está en cada uno de los que ha gobernado siempre ha demostrado la importancia de Vaca Muerta. Y han sido mucho más las coincidencias que las diferencias en los dispositivos y en las herramientas que permitan promover y desarrollar Vaca Muerta. Si no, no estaríamos en esta instancia. Lo importante es, estamos todos de acuerdo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Y en esto se avanzó muchísimo, con legislación, con dispositivos, con herramientas, con acuerdos. Quedan algunos temas que los vamos a resolver de la misma manera, con diálogo, acordando para acelerar y promover en los próximos 4 o 5 años y encontrar la consolidación de Vaca Muerta. Gobernador Omar Gutiérrez, muchísimas gracias por su participación en este día tan importante también y en este momento tan particular de Neuquén, para compartir esta visión en esta segunda edición del Ford Summit Energy, Oil and Gas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a los participantes también y
y vamos para adelante, a cuidarse, y una manera también de cuidarse es generar acuerdos que permitan recuperar el desarrollo económico para afianzar también la salud de todos los argentinos. Muchas gracias, gobernador. Vamos ahora entonces al próximo panel.